Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos en una serie de estudio que se llama Restaura el alma y en esta serie que está basada en el Salmo 19 que dice que la ley de Dios es perfecta y restaura nuestra alma y alegra nuestro corazón, estamos estudiando todas las semanas la porción semanal, la parashá, y estamos viendo en cada una de las porciones los mandamientos y vamos paso a paso cada semana aprendiendo un mandamiento nuevo y lo principal, tratar de traer ese mandamiento a primera persona, a Torah a primera persona, a traerlo a nuestras vidas para poderlo aplicar y aprender la esencia del mandamiento. Recuerden que la Biblia tiene un contexto y entonces lo que tratamos de hacer es buscar en el contexto, entenderlo y traer la esencia a nuestras vidas para que podamos aplicarlo y paso a paso ir aprendiendo a guardar los mandamientos. Así que es una bendición, ha sido y es una bendición poder cubrir estas porciones y los mandamientos también porque nos van ayudando. Así que vamos a la porción de esta semana que se llama Bejaloteja, que significa cuando hagas subir, que vas desde Números capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. Vamos a enfocarnos no en toda la porción, hay mucha información en esta porción. Vamos a hablar de un poquito de Pesaj. Esta porción también va a hablar un poquito sobre el sonido de las trompetas, sobre el viaje de Israel. Continúa hablando sobre el viaje de Israel por el desierto, así que hay mucho por aprender. Pero quiero antes invitarlos para complementar esta porción. El ciclo pasado hicimos un estudio que se llama El sonido de la trompeta o el sonar de la trompeta. Y eso está relacionado con el capítulo 10 de Números. Así que yo los invito a que busquen aquí en la Biblia, en su contexto, aquí arribita, este es nuestro canal, puedan suscribirse al canal, darle like, compartir las enseñanzas y buscar aquí en la Biblia, en su contexto, un estudio que se llama El sonar de las trompetas. Y tiene que ver con Números capítulo 10 y también lo hemos conectado con la profecía de cuando venga nuestro Mesías como rey al sonar de la trompeta. Así que los invito a que vayan y busquen ese estudio para complementar esta porción, porque hoy no vamos a tocar el sonido de la trompeta, sino que me gustaría cubrir el capítulo 9, una parte del capítulo 9, principalmente lo que tiene que ver con el Pesaj Sheni o el segundo Pesaj. Porque ahí hay un mandamiento y vamos a tratar de aprender la esencia de este mandamiento y a ver algunos aspectos que hay en este capítulo que muchas veces quizás les hemos pasado por encima y nunca nos hemos hecho algunas preguntas que quisiera hoy que pudiéramos hacer algunas preguntitas con respecto al capítulo 9. Pero antes quiero compartirles esto. Vamos a tomar como base la escalera educativa en la cual estamos desarrollando nuestros estudios, tanto en la metodología, que es lo que está acá arriba en azul, y la escalera del contexto. Esta porción la vamos a tratar de cubrir con la escalera del contexto del capítulo, de considerar el contexto del capítulo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del contexto del capítulo? Básicamente es tomar el capítulo completo, en este caso vamos a tomar el capítulo 9 y vamos a ver cuál es el contexto. Cuando hablamos de contexto tenemos que identificar los temas o el tema que predomina en el capítulo. No solo eso, sino que también la intención con la cual el autor, recuerden que el libro de Números fue escrito por Moisés, así que tenemos que entender cuál fue la intención de por qué escribió lo que escribió en el capítulo 9 Moisés, considerando contexto cultural, contexto, podemos decir, cultural. O sea, hay muchos temas que tenemos que tener en cuenta, pero principalmente hay una cuestión que muchas veces se nos pasa por alto que tiene que ver con el estilo de narración, el tipo de narración, en donde vamos a ver que muchas veces la narración puede estar en primera, segunda o tercera persona, el género narrativo. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno dice voy a estudiar un capítulo y tener en contexto ese capítulo. Hay que ver cómo lo escribe, si es un poema o cuál fue la intención, eso es lo que significa la intención, y también entender el mensaje completo del capítulo. Y esto nos va a ayudar a entender el texto bíblico. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y vamos a sumar a esto el mandamiento. ¿Por qué? Porque si yo entiendo el contexto del capítulo, voy a poder entender el mandamiento
entender la esencia de ese mandamiento y cómo eso va a aplicar al día de hoy a nuestras vidas. Así que vamos a profundizar un poquito sobre eso. Así que vamos a ir a la Biblia. Quiero invitarlos que vamos a Números capítulo 9. Vamos a ir a Números capítulo 9 y vamos a leer del verso 1 al verso 14. Dice: Habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Marquen en sus Biblias o tengan esta frase o esto que está marcadito en rojo, ya lo tengo yo marcadito por adelantado. El verso 1 dice: en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Ok, acá nos está dando algo que se llama el contexto tiempo. Nos está ubicando, ahora miren, algo también a considerar en el contexto del capítulo. Considerar el tiempo. Se nos está dando una fecha, se nos está dando un tiempo en el cual el autor sitúa la historia o lo que quiere narrar en el capítulo 9. Entonces, ahí estamos viendo que dice en el segundo año, el primer mes, ¿ok? Vamos a seguir leyendo qué dice. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebrará a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebren la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de la muerte. Ok, miren, acá hay un dato interesante. ¿Por qué? Porque está dándonos un poquito más de información en donde dice que en este tiempo había personas que estaban inmundas a causa de la muerte. Y esto está relacionado con Números capítulo 19. Cuando se habla de inmundicia, no está hablando de algo despectivo, sino que es de una contaminación ritual a causa de la muerte. Números capítulo 19. Y obviamente el Eterno nos permita, próximamente lo vamos a estar cubriendo un poquito más a profundidad lo que es el capítulo 19. Entonces, miren qué interesante. Empiezan narrando que están en el desierto, celebran un Pesaj en el desierto, este primer Pesaj durante el peregrinaje, y dice que en este momento, en ese primer mes, no todos pudieron participar, sino que hubo un grupo el cual estaba inmundo o estaba contaminado ritualmente por estar en contacto con los cadáveres, con un cadáver o con un muerto o con la muerte. Entonces vamos a ver qué más dice. Y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de la muerte. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrendas a Adonai a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oír lo que ordene Adonai acerca de vosotros. Y Adonai habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras descendientes que tuvieran inmundicia por causa de la muerte, o estuviere de viaje lejos, y marquen eso también, tengan en cuenta eso que está marcadito en rojo, porque aquí el Eterno está hablando sobre un planteo que se le está haciendo a Moisés sobre estas personas que no pudieron participar de Pesaj. Entonces ahora la respuesta de Adonai es el mandamiento, lo que se debe hacer en estos casos tan particulares. Entonces dice, habló Adonai. ¿Quién habló? Adonai a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros y de vuestra descendencia que estuvieran contaminados por un cadáver, o que si estuvieran de viaje lejos. Recuerden que esto se está dando en el desierto y no tienen un lugar fijo. Tengan en cuenta eso, porque aquí entonces el Eterno en el mandamiento está cubriendo un lapso de tiempo. Ok, entonces eso es algo bien importante. Y les dice: celebrarán la Pascua a Adonai en el mes segundo, a los 14 días del mes. Entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levadura. Y
hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado por la mañana, ni quebrarán huesos de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Miren lo que tienen que hacer. En el mes segundo, aquellos que no pudieron estar por las causas, contaminación, por un muerto o estar de viaje muy lejos, esas personas tienen permitido al mes de que fue la Pascua celebrar Pesach Sheni. Y miren lo que dice, tienen que hacerlo todo lo que es la parte del ritual, del protocolo del Pesaj, tienen que hacerlo igual que el primero. Y es lo que está diciendo en el verso 12, conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Verso 13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda a Adonai, y el tal hombre llevará su pecado. Miren qué interesante, está dando la instrucción, pero también está dando, o mejor dicho, está cubriendo un posible escenario. El Eterno cuando da el mandamiento, de que alguno tenga como un justificante o una falsa justificación del por qué no lo hizo el primer mes. Entonces dice, si la persona está limpia y no está de viaje, y está en, podemos decir, primer siglo en Jerusalén, o en este caso, dentro del campamento, no tiene excusas por no presentarse en el Pesaj. Y el Eterno está cubriendo, miren, nos conoce tan bien el Eterno, que nos da el mandamiento, pero también nos presenta distintos escenarios en donde nos dice, ojito, miren lo que tienen que hacer. No se tomen esto como un derecho a no participar de la mesa del Señor, de la mesa de Pesaj. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. Vamos al verso 14. Y si morare con vosotros, extranjero, y celebra la Pascua de Adonai, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes lo celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. O sea, miren, está cubriendo distintos aspectos. Está cubriendo el aspecto de que si hay una persona que cumple los requisitos, que está limpio, está puro para hacer el Pesaj, cubre ese aspecto en el cual esa persona sí o sí tiene que ir al Pesaj, tiene que hacer Pesaj. No puede decir, hoy no tengo gana, hoy no quiero ir. No, tiene que estar. Pero también está cubriendo otro aspecto, otro escenario, que es por el ser extranjero que no pueda participar del Pesaj. Entonces, bien claro, el Eterno dice, si hay un extranjero que va a celebrar la Pascua, tiene que hacer todo conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes. Recuerden, estos mandamientos del Pesaj se dieron antes de que hubieran un santuario. Tengan en cuenta eso y marquen esto y tengan en cuenta, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, lo celebrará. Un mismo rito tendréis, o sea, no va a haber diferencia entre el extranjero y el natural. Y la misma ley va a haber para el extranjero y va a haber para el natural. O sea que si el extranjero ahora es ciudadano de Israel, se convierte y es ciudadano de Israel, tiene que hacer todo conforme a la Torah, a lo que dice la Torah, ¿ok? Entonces, vamos a tomar estos versos porque este capítulo 9, como les decía, tenemos dos temas principales. Uno, el Pesach Sheni, y que va hasta el verso 14. Y del verso 15 al verso 23 continúa el relato con respecto al viaje que está haciendo Israel por el desierto. Así que nos vamos a enfocar en el primer tema que tiene que ver con el Pesach Sheni, que justamente se encuentra el mandamiento. Ahora yo quiero preguntarles una cosa, familia. ¿Ustedes se han dado cuenta de un detalle que hay aquí en el capítulo 9 con respecto al contexto del libro de Números? ¿Se han dado cuenta de que aquí hay algo que como que no está sincronizando, que hay algo que está medio raro aquí? Aquí hay algo que como que, si yo leo desde Números capítulo 1 al capítulo 9, hay algo que está sucediendo aquí. No sé, ¿se dieron cuenta, familia? Les pregunto a los hermanos que están aquí en Zoom, para que, a ver si se han dado cuenta de este pequeño detalle al leer el capítulo 9.
Y mientras tanto, mientras nuestros hermanos responden, quiero invitarte a que seas parte de nuestros estudios, así como están siendo nuestros hermanos, y nos escribas al mail que está debajo en la cajita de descripciones y puedas recibir el enlace y ser parte del estudio, porque después del estudio nos quedamos un ratito haciendo preguntas y comentarios sobre lo que estamos viendo de la Biblia y de los mandamientos, ¿ok? Bueno, hay una cosa que aquí hay bien interesante que sucede en el capítulo 9, es que si vamos al capítulo 9, verso 1, ¿qué dice? Miren lo que dice, vamos al verso 1. Contexto tiempo del capítulo es, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero. Ahora, tengan en mente eso, vamos a ir al capítulo 1, cuando comienza la narración del libro de Números. Dice, habló Adonai a Moisés en el desierto, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Miren qué pequeño detalle que muchas veces no le ponemos cuidado. Se nos pasa por alto. Capítulo 1, la narración de Números comienza contexto tiempo, segundo mes, primer día del segundo mes del segundo año. Y ahora 9 capítulos después, en el capítulo número 9, ahora empieza con el 1, capítulo 1 empieza con el segundo mes, pero capítulo 9 está hablando del primer mes. O sea, acá hay algo que no estamos entendiendo qué está sucediendo. ¿Por qué comienza con el segundo mes y 9 capítulos después relata lo del primer mes, lo que aconteció en el primer mes? Y ese es quizás un detalle que muchas veces, es más, hasta a mí se me ha pasado de alto varias veces y ahora me llamó un poquito más la atención y quisiera compartir una explicación que dan los sabios con respecto a esto. Porque como todo el Eterno si lo hace, es por algo. Hay algo que tenemos que aprender. Entonces me gustaría que consideremos esta información, este comentario que aparece en el Humash Art Scroll del Números capítulo 9. Y miren lo que dice. La ofrenda de Pesaj en el desierto. En el año posterior al Éxodo, Dios le ordenó a Israel que ofrendara la ofrenda de Pesaj en su tiempo designado, el 14 de Nisán, el primer mes del año, puesto que el libro de Números empieza con sucesos del segundo mes, en el 1:1. Miren qué interesante. Este capítulo está claramente fuera de secuencia y de hecho los sabios lo emplean para afirmar que el orden de la Torá no es necesariamente cronológico. Más, en tales casos debemos intentar comprender por qué la Torá opta por narrar un suceso antes o después de que realmente ocurra. Porque ciertamente los sabios no pretendieron decir que el orden de la Torá es del todo aleatorio, sino solo en ocasiones que lo ameritan. ¿Qué están queriendo decir los sabios? Que la Torá no es escrita en eventos aleatorios, sino que tiene un propósito. Y cuando suceden estos pequeños cambios en la narración, es porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, hay algo que hay que considerar, hay algo que, como dicen los sabios, hay ocasiones que lo ameritan. ¿Y por qué lo ameritan? Miren lo que dicen los sabios. Citando a los sabios, Rashi hace notar que esta fue la única ofrenda de Pesaj que hizo Israel en todos los 40 años de su travesía en el desierto. O sea, no hay más registros. En el desierto solamente hicieron un solo Pesaj. Después de este Pesaj, no hicieron más Pesaj. Y esto es lo que denota Rashi. Y miren lo que continúa diciendo. Lo cual nos muestra cuán infortunado fue que la nación no pudiera entrar a Eretz Israel, a la tierra de Israel, inmediatamente, donde habría podido observar este mandamiento una vez por año. Mas por no poner hincapié en ese malogro del pueblo, Dios opta por no empezar el libro de Números con él. ¡Wow! Miren qué interpretación nos da Rashi. Él entiende que el propósito
es para guardar el honor de Israel. Porque recuerden que ser parte de la mesa de Pesaj es un gran honor que el Eterno nos da. Ya sea que seas natural o ya sea que seas un extranjero. Y la mayoría que quizás me están viendo somos extranjeros. Que por creer en Yeshua ahora somos parte del pueblo y tenemos la bendición de poder ser parte del tiempo de Pesaj, siempre y cuando, recuerden lo que dice el verso 14, cumplamos con el rito y no solo eso, con las leyes. O sea que cumplamos los requisitos para participar de Pesaj. Entonces, miren qué interesante porque empieza, y si nos ponemos a dar cuenta, el capítulo 1, 2, 3 y 4 habla de un Israel que es visto como un ejército. En cambio, en el capítulo 9 ahora nos muestra un Israel que tristemente, conociendo la historia, no pudo celebrar al año próximo Pesaj en la tierra, que es lo que debería hacer. Recuerden que ellos iban a estar en el desierto originalmente 2 años y 11 días, es lo que nos dice la Escritura. Pero por culpa de nuestra transgresión, por culpa de nuestra desobediencia, de no creer y de ser rebeldes, entonces estuvimos 40 años dando en el desierto y por 38 años no volvimos a celebrar Pesaj hasta entrar a la tierra prometida. Y el registro lo tenemos en el libro de Josué. Entonces, esto es algo bien interesante. Vamos a ver qué más dicen los sabios. Ramban comenta que este libro se concentró principalmente en los mandamientos y las vivencias que se relacionaban con los años que la nación pasó en el desierto. En consecuencia, Números comienza con una exposición cabal del tema del tabernáculo y la relación del pueblo con el mismo, debido a que era el punto nodal, o sea, el punto central. La vida del pueblo se centraba en el tabernáculo, en el santuario. O sea que miren qué interesante. Y ese es el enfoque de los primeros 8 capítulos del libro de Números. Por ello, resulta de todo lógico que la narración de la ofrenda de Pesaj se haya postergado hasta este punto. Ok, miren, tenemos 2 opiniones y las 2 opiniones nos permiten entender un poquito más por qué el Eterno permite que a partir del capítulo 9 se haga un gran paréntesis. Porque recuerden que del verso 1 al verso 14 es un gran paréntesis que abre el Eterno ahí, que Moisés abre como narrador, para comentarnos sobre este acontecimiento que sucedió el 1 de mes, en el segundo año de su viaje por el desierto. Y después continúa hablando sobre el viaje. Pero durante el relato del viaje nos pone este gran paréntesis. Y ahora entendemos el por qué. Porque recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Es una frase del profesor John Walton. Porque recuerden que nosotros no conocemos muchos aspectos de la Biblia. Entonces, no somos la audiencia original. Y recuerden que tiene una audiencia y ahora tenemos que entender quién es la audiencia. Y ahora yo creo que la audiencia original, al ver esta diferencia, miren lo que entienden los sabios, ellos lo entienden porque es para Israel. Para esa audiencia original que lee la Biblia y que conoce el contexto del templo, conoce el contexto de las fiestas, el protocolo, la ceremonia. Entonces, ok, esto tiene un mensaje bastante interesante. El mensaje que nos deja es que, ok, el Eterno está guardando el honor de su pueblo, pero a la vez nos deja o nos da la luz de que recuerden que este fue el último Pesaj que celebraron en el desierto. Por 38 años no lo pudieron hacer. Y eso fue una gran vergüenza. Hasta que en el libro de Josué entramos a la tierra prometida. ¡Wow! Un mensaje que tenemos que tener en cuenta y que esa esencia la podemos traer al día de hoy. Ahora depende de nosotros, así como dependía de Israel, de entrar lo más rápido posible a la tierra prometida para celebrar Pesaj, la fiesta de las primicias, para disfrutar de la tierra que es buena, muy buena. Depende de nosotros ahora también si vamos a ser parte o no del Pesaj. Si estamos dispuestos a cumplir los requisitos o no. Y entonces esto puede también hacer que nuestro peregrinaje sea un poquito más largo. Entonces es algo que tenemos que considerar, familia. Entonces, ahora entendemos esta primera pregunta
que se nos abre como incógnita, ¿por qué el capítulo 9 empieza relatando del mes primero, mientras que el capítulo 1 empieza relatando del mes segundo? Entonces ahora esto es algo bien interesante, porque ahora ya tenemos el contexto de tiempo, ahora entendemos un poquito el por qué el Eterno hace este cambio de fechas, y es porque hay un mensaje que nos quiere dar y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces no solo eso tenemos que considerar, sino que yo también quiero hacerles esta pregunta, familia. Quiero hacerles la segunda pregunta. Esta segunda pregunta no sé si se la habrán hecho, pero ustedes han pensado quiénes son estas personas que están haciendo este planteo a Moisés con respecto a que no pudieron celebrar el Pesaj por estar con contaminación ritual de muerte. ¿Se han preguntado eso, familia? Es algo que me gustaría que lo dejen en los comentarios también, y después los vamos a estar leyendo, si realmente ustedes han considerado esta pregunta. ¿De quiénes, o sea, quiénes son los personajes de esta narración? Sabemos que es Moisés y Aarón, pero ¿quiénes son los que vienen a Moisés y Aarón para decirle, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? Nosotros queremos ser parte de Pesaj, pero no podemos porque hay algo que no está permitiendo que celebremos el Pesaj. Mi hermano Ofelia Lidia dice, tal vez los que cuidaban los huesos de José. ¡Wow! Interesante. Muy posible. Pero vamos a ver qué dicen los sabios, familia. Vamos a ver lo que dicen los sabios. Acá mi hermano Gregorio dice, tal vez los extranjeros que venían dentro del pueblo. Ok, puede ser, pero recuerden que los extranjeros tenían que cumplir los requisitos. Tengan en mente eso. Pero vamos a ver qué nos dicen los sabios con respecto a esto. Miren, el comentario que hacen los sabios en el Humash dice lo siguiente. Un grupo de personas no calificaron para hacer la ofrenda debida a que estaban contaminadas. No obstante, motivados por un intenso deseo, miren lo que sucede. ¿Qué es lo que motivó a estas personas a hacer este planteo? Un intenso deseo de participar en esta gran experiencia espiritual. Apelaron a Moshe. ¡Wow! Ahora vamos conociendo quiénes son esas personas, y lo que podemos ver en estas personas es que hay, como dice aquí los sabios, una motivación, un intenso deseo de ser parte de esta expresión espiritual o de este tiempo, de esta experiencia que tiene este propósito de elevar un poco más nuestras almas. Ahora esto es algo que tenemos que preguntarnos, familia. Y miren qué interesante, esta porción justamente viene después de que termina el ciclo de lo que es las fiestas de primavera, en donde hasta las fiestas de otoño tenemos aproximadamente 2 meses y medio a 3 meses, que es mucho tiempo. Y a esto tenemos que sumarle hasta el próximo Pesaj. O sea, miren qué interesante. Desde esta porción hasta el próximo Pesaj, estamos hablando de que tenemos entre 8 a 9 meses para prepararnos. Ahora esto nos tiene que hacer como un ruidito en nuestras vidas, porque ustedes se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver con restaurar nuestra alma? Porque tiene que ver con la intención con la cual yo participo de las festividades, de los tiempos señalados. Yo estoy anhelando, como dice aquí, tengo ese intenso deseo de participar y ya desde ahora empiezo a prepararme. O yo sé que hay que hacerlas, pero bueno, cuando llegue el último momento empiezo a preguntar. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso, que en algún momento nos hemos dado cuenta, uy, mañana es Pesaj, uy, de acá en una semana es Shavuot, uy, de acá a una semana es Yom Kippur. Nos ha pasado. O con el mismo Shabbat. Acá mi esposa dice con el mismo Shabbat. Estamos tan afanados semana a semana, día tras día, que llega Shabbat y, uy, hoy es viernes, es Shabbat. Y a correr a preparar la comida, a correr a limpiar la casa, y llegamos a Shabbat sin ánimos, cansados. Y entramos al tiempo de descanso cansados. Y no disfrutamos de la presencia del Eterno.
Entonces, miren, este pequeño detalle de conocer la intención. Mira, hasta ahora no conocimos quiénes son, pero sí hemos conocido su intención. Y los sabios nos dicen que tenían un intenso deseo de participar. Entonces, miren qué interesante. Esta porción son 9 meses antes. Entonces, yo creo que es tiempo, familia, de despertar. De despertar esa intención. Y desde ya estar pensando, ok, el próximo Pesaj cae tal fecha. Ok, voy a hacer esto. Entonces voy a ir trabajando en pos a llegar a ese próximo Pesaj. Listo, preparado, con todos los requerimientos, con cumplir con todos los preceptos, con todo lo que necesito yo para ser parte de ese tiempo señalado. Porque es un tiempo que el Eterno nos ha dado para que podamos estar en su presencia, un tiempo en intimidad con Él, entre Él y su pueblo, solamente para ellos. Y yo quiero invitarlos a que vayan y vean un estudio que tenemos en la Biblia en su contexto que se llama El primer Pesaj, para que profundicen un poquito más con respecto a este tema de ver el Pesaj como un tiempo señalado en donde el Eterno nos llama a su pueblo a estar en intimidad con Él. A su pueblo, no a cualquier otro. Aquellos que están en convenio, esos son los que tienen que estar en Pesaj. Entonces, tengan en cuenta eso, familia, y los invito a que vayan y vean ese estudio. Y recuerden, no me crean nada, valídenlo todo. No me crean, validen la información, familia. Y por eso me tomo el tiempo de presentar toda esta información. Vamos a continuar viendo qué más dicen los sabios. Vamos a seguir avanzando un poquito más. En el reconocimiento por su nobleza de carácter, miren lo que sucede ahora. Ahora los sabios entienden que ellos tienen un intenso deseo de participar. Entonces, en reconocimiento por su nobleza de carácter, Dios los convierte en agentes por medio de los cuales reveló el nuevo mandamiento de Pesaj Sheni, del segundo Pesaj, que sería efectuado un mes después del tiempo designado para la primera. La Torá normalmente nos comunica los mandamientos por medio de Moshe, en vez de por iniciativa de terceros. Más debido al sincero anhelo. Ok, familia, ¿tenemos un sincero anhelo de entrar en las festividades? De tales personas, de elevar su espíritu, Dios le concede el honor de coadyuvar en la estipulación de este nuevo mandamiento. Obviamente se estarán preguntando qué es esto de coadyuvar. No escribí mal, familia, sino que es un término legal que quiere decir que es un grupo de personas sosteniendo una petición en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que el Eterno vio el corazón de estas personas, el anhelo de ser parte del tiempo de Pesaj y seguro su angustia de no poder ser parte de este tiempo en donde ellos querían elevarse espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede? El Eterno vio ese corazón, ese sincero anhelo. Entonces ahora este mandamiento no lo da por boca de Moisés, sino que fue a causa de una iniciativa de un grupo de personas, de un grupo de terceros. Y le da ese honor. Miren, pequeños detalles que no teníamos en cuenta, familia, y muchas veces pasan por alto y nunca nos preguntamos quién eran estas personas. No sabemos hasta este punto quiénes son, pero sí sabemos de que tenían un sincero anhelo, un corazón dispuesto, una intención, un deseo, un intenso deseo de ser parte de Pesaj. Entonces el Eterno ve eso y los considera y por ende, a través de lo que ellos plantean, el Eterno empieza a hablar y empieza a dar la instrucción del segundo Pesaj. Miren lo que dice el Talmud con respecto a esto. El Talmud ofrece 3 versiones sobre quiénes son las personas contaminadas. O sea, posiblemente son, la primera, que fueron los portadores del féretro de Yosef, como decía nuestra hermana Ofelia, muy posiblemente, que llevaban sus restos a Eretz Israel para ser enterrados en cumplimiento de la promesa que le pidió que sus hermanos le hicieran. El segundo grupo eran Mishael y Zafán, que se habían encargado de los cuerpos de Nadab y Abiú. Ok, interesante, esto nunca lo habíamos considerado. Porque recuerden que antes del capítulo 9
se está hablando de lo que sucedió en el templo con Nadab y Abiú. Entonces miren qué interesante. No consideramos que posiblemente también eran ellos. Y el tercer grupo de personas eran personas que habían hallado un cuerpo no identificado sin enterrar y cumplieron el mitzvot, el mandamiento de inhumarlo, o sea, de enterrarlo, de darle digna sepultura por el cumplimiento de un mitzvot, de un mandamiento, que seguro más adelante lo vamos a estar cubriendo. Pero esto es interesante, nunca se nos había ocurrido esto. Quizás, como decía nuestra hermana Ofelia, se nos viene a memoria porque sabemos que cargaban los huesos de Joseph. Pero se nos pasa por alto aquellos que sacaron a Nadab y a Nadab y Abiú cuando murieron por presentar fuego extraño. Y no solo eso, tampoco considerábamos el mandamiento de que el Eterno nos dice si encuentras un cuerpo, una persona muerta, y no es identificada. Entonces hay todo un protocolo que se hace, pero se le tiene que dar una digna sepultura. Entonces esto es bien interesante. Pequeños detalles que no considerábamos. Entonces vamos a ver qué más dicen los sabios. Por cuanto quedaron momentáneamente inhabilitados para hacer la ofrenda debida a que se habían ocupado de cumplir la mitzvah, el mandamiento. Sforno, un comentario de los sabios, comenta que la queja ante Moisés consistía en que se supone que una mitzvah debe abrir el camino a otra en lugar de cerrarla. Ahora que conocemos quiénes son estas personas, ahora entendemos que los que tienen que, o mejor dicho, los que pueden celebrar Pesach Sheni, son aquellos que por alguna cuestión de fuerza mayor, no pudieron hacerlo el primer mes. Y lo hicieron conforme a que ellos estaban obedeciendo un mandamiento. Entonces ahora entendemos el porqué del planteo. Y esto es bien interesante porque algo de esto hemos podido nosotros ver cuando hablábamos de Pablo el Shabbat pasado, cuando él le había hecho un voto y por haber extendido, o mejor dicho, por haber resucitado a Eutico, él rompió su voto, probablemente. Y tuvo que volver a empezar, llegar a Israel y volver a empezar su voto. En donde puso la vida o el cumplimiento de un mandamiento. Acá podremos ver este caso, que pusieron el cumplimiento del mandamiento y no pudieron celebrar Pesaj, cumplir otro mandamiento. Entonces, ellos están solicitando que se les haga una excepción. ¿O qué pueden hacer? Porque ellos querían ser parte de Pesaj, pero por cumplir un mandato no lo pudieron hacer. Entonces eso es algo que muchas veces nosotros no consideramos. Entonces, al considerar esto, miren, ¿cuánto hemos podido ver con respecto a esto? Miren cuántos detalles no teníamos en cuenta. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que los motivó a hacer la queja? O en este caso, como dice, el Humash dice queja, pero a mí me gustaría decir más que nada esta petición especial. Porque los sabios dicen, ellos tenían un anhelo de ser parte de ese Pesaj, el primer Pesaj en el desierto, y hasta este momento no sabemos qué es lo que va a suceder más adelante, sino que ellos, recuerden, la audiencia original, los personajes de la historia, ellos no saben que van a estar 38 años en el desierto. Ellos tienen en su mente que salieron de Egipto, primer Pesaj. Segundo Pesaj, lo hacemos en el desierto. Tercer Pesaj, el próximo Pesaj, lo hacemos en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Y eso era lo que estamos en mente. Entonces ahora entiendo un poquito, puedo llegar a comprender ese anhelo que ellos tenían de decir, ok, nos toca estar en el desierto. Pero el próximo año en Jerusalén. Pero ahora depende de nosotros, por lo que estoy entendiendo, depende de nosotros cuánto tiempo demore nuestro peregrinaje. Algo a tener en cuenta. Entonces, vamos a ir al mandamiento. Porque después de presentarles la información, quiero que hagamos algo que es más que nada tratar de entender y llegar a una conclusión con toda esta información que se está presentando en este momento. Ahora vamos a ver el mandamiento. El mandamiento se encuentra en el verso 11. Y el mandamiento dice lo siguiente.
En el mes segundo, en el día 14avo, así hacia la tarde prepararlo. En el segundo, dice, en el mes segundo, está hablando del Pesach Sheni. La esencia del mandamiento es un mitzvot para aquellas personas que no pudieron traer un corbán de Pesach el 14 de Nisan, traerlo un mes después, en el 14 de Iyar. Leyes del mandamiento. Y algo que tenemos que tener en cuenta, este mandamiento solo aplica en la tierra de Israel y aplica cuando el Beit Hamidash está en pie. Es decir, que hasta que el tercer templo no esté en pie, nadie puede celebrar Pesach Sheni. Porque todos, podemos decir, estamos en una condición de impureza ritual. Y hasta que no esté el templo en pie, no podemos revertir nuestra impureza ritual. Entonces, Pesach Sheni es un mandamiento que hoy no se puede poner en práctica, pero como dicen los sabios, si los estudiamos y entendemos la esencia, podemos traer una aplicación a nuestras vidas. Y esto nos va a ayudar a prepararnos al momento que llegue para celebrar Pesach, conocer todas sus leyes, todos sus mandamientos, todos los del ritual. Entonces, cuando podamos hacerlo, ya sabemos y tenemos el conocimiento del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, miren qué interesante. Dice que es un mandamiento que solamente aplica para la tierra de Israel cuando esté el templo, pero vamos a seguir viendo qué más dice para aprender y traerlo a nuestras vidas. Y recuerden, también los sabios dicen que el estudiar estos mandamientos que aplican en el templo y no los podemos traer al día de hoy, es como si los estuviéramos cumpliendo. Entonces, con más razón vamos a estudiarlo. Leyes. ¿Quiénes debido a circunstancias inevitables? ¿Quiénes podían participar de este segundo Pesaj? Aquellos que por circunstancias inevitables, por cuestiones externas, por cuestiones de fuerza mayor, no trajeron la ofrenda de Pesaj del Corbán en el Pesaj programado regularmente, el 14 de Nisan. Estaban obligados a sacrificar un mes después, el 14 de Iyar. Algunos ejemplos de aquellos que traían un corbán de Pesaj el 14 de Iyar, que se llamaba Pesach Sheni, el segundo Pesaj, son, y estos son los que tienen permitido presentarse en el segundo mes. Alguien que estaba ritualmente impuro el día 14 de Nisan debido al contacto con un cadáver. Aquellos que viven demasiado lejos de Jerusalén para estar allí a tiempo para el 14 de Nisan. Un niño que llega a su bar mitzvah después del primer Pesaj regular. O sea, si el niño hace su bar mitzvah después de Pesaj, tiene permitido ser parte de Pesaj el segundo mes. Algo que recién decía uno de nuestros hermanos aquí, que por los extranjeros que vivían dentro del pueblo. Miren lo que dice. Un gentil, un extranjero, que se hizo prosélito, o sea, que se convirtió después del primer Pesaj, puede participar del Pesach Sheni. O sea que no es una condición por lo cual ahora entendemos por qué no era correcta esa respuesta, ya que si un extranjero se convierte, puede participar del Pesaj. Entonces, esto es algo bien interesante. Cada individuo sacrificaría su cordero en la tarde del 14 de Iyar y lo comería en la noche del 15 de Iyar junto con un matzá y maror. La única excepción sería que no necesita quitar la levadura, el hametz, de su presencia en Pesach Sheni, como lo haría normalmente en el primer Pesaj. Con respecto a los trabajos prohibidos, Pesach Sheni se considera un día normal de la semana y se permite todo tipo de trabajo. O sea que dentro de las leyes de Pesaj, para el Pesach Sheni, hay dos condiciones que no se deben cumplir. Una, puede haber levadura en los hogares. Segundo, es un día regular. ¿Quiénes son los que tienen que participar de ese Pesach Sheni? Aquellos que no pudieron participar del primer Pesaj por circunstancias inevitables, por circunstancias de fuerza mayor. Entonces, ahora entendemos un poquito más del mandamiento. Ahora entendemos por qué el Eterno también, cuando termina de hablar de Pesach Sheni,
aclara que aquel que está limpio y que cumple los requisitos no tiene excusas de no participar en el primer Pesaj. Porque solamente aquellos que, como recién leíamos, los sabios, esto proviene de una cuestión legal, ellos legalmente dicen que aquellos que están ritualmente impuros por contaminación de un cadáver no pueden participar. Aquellos que están lejos de Jerusalén y no pudieron llegar a tiempo pueden participar del segundo Pesaj. Un niño que da el paso, de ese paso de transición que es el Bar Mitzvah, en donde el niño a los 13 años, podemos decir, se hace responsable de sus propios actos delante de la Torá, puede participar del Pesaj, del segundo Pesaj. Y un gentil que se convirtió después del primer Pesaj puede tener el beneficio de participar de podemos decir, de esta ceremonia que eleva el espíritu, puede participar en el mes segundo. ¡Wow! Eso es interesante. Y aquí podemos hacernos algunas preguntas. Familia, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Han considerado cuando dice de que alguien que vive lejos, alguien que está en un viaje lejos, ¿a qué se refiere eso? ¿Cuál es la interpretación que podemos hacer de eso? ¿Cuáles son esas personas que están lejos? Porque recuerden, algo que yo les marqué al principio es que el Eterno está hablando a una audiencia que está en el desierto. Muy lejos nos iban a ir, pero está planteando un escenario para el futuro, para cuando estén en la tierra prometida. Entonces, perdón, hay algo que tenemos que, ahora para entender un poco más el mandamiento y llegar al punto de lo importante que es, si yo puedo y tengo las condiciones de poder cumplir con el protocolo de Pesaj en su tiempo y forma, y si no tengo las condiciones de tener que, tener ese anhelo que tenían estas personas, de decir, ¿ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces ahora quiero que nos hagamos tres preguntitas adicionales, porque miren, un poquito también como estudio yo, haciendo preguntas. Miren lo que dice esta pregunta es, ¿qué es una persona que vive lejos? O que está de viaje lejos. Algo bien interesante que dicen los sabios es lo siguiente. Pero antes quiero de terminar de pasar ese tiempo, quiero terminar de leer el mandamiento. Me voy a olvidar de leer la perspectiva del mandamiento. Dice, el éxodo de Egipto fue el evento más trascendental en la historia de Judía, que debido a los fenómenos sobrenaturales que tuvieron lugar, fortaleció nuestra creencia en Hashem más que cualquier experiencia anterior. Por lo tanto, el Mizbah del Corban de Pesaj es prácticamente el único Mizbot donde la Torá proporciona una fecha de postergación, el 14 de Iyar, para que todos y cada uno de los israelitas participen en la experiencia espiritual y emocional especial que acompaña el Mizbot del Corban de Pesaj. Interesante. Ahora entendemos que el Eterno, uno, no está haciendo acepción de personas. Y está permitiendo que alguien por una cuestión de fuerza mayor, que no pudo manejarlo, que tuvo que cumplir un Mizbah, como por ejemplo aquellos que tuvieron que enterrar el cuerpo de las personas que encontraron en el camino y darle una digna sepultura, que es un mandamiento que no considerábamos, ellos por cumplir ese mandamiento no pudieron cumplir este. Entonces el Eterno dice, no van a quedar excluidos de la experiencia de un Pesaj, sino que van a ser parte un mes después, pero van a ser parte. Entonces ahora ya sabemos quiénes son las personas que pueden participar de este segundo Pesaj, con respecto a lo que es la contaminación ritual. Pero también dice el Eterno, dice que no solo los que se contaminen con cadáver, sino aquellos que también que vivan lejos o que estén viajando lejos. Ahora vamos a responder esa pregunta. Miren lo que dice el Humash. Dice, en una travesía distante, alágicamente, o sea, como una interpretación legal, ello significa que al amanecer del 14 de Nisan, la persona estaba demasiado lejos como para llegar al templo al mediodía, justo antes de que empiece el servicio de la ofrenda de Pesaj.
los sabios definen esta distancia como 15.000 o 30.000 codos, lo que equivaldría entre a 13,6 y 18,08 kilómetros. ¿Ok? Y esto es una interpretación. Ahora entonces nos está diciendo que aquellas personas que vivan lejos de Israel o que estén lejos como mínimo entre 13 y 18 kilómetros, tienen la opción de que no llegaron a tiempo porque vienen de muy lejos. Y recuerden, tenemos la evidencia en el libro de Hechos que para las festividades venían judíos de todas las esquinas del mundo, de todo el mundo conocido, de las lejanías. Venían de Grecia, de Roma, del Ponto, Galacia, Capadocia. O sea, venían de todos los lugares. Imagínense, estaban a más de un día de camino. Entonces, si esa persona por alguna cuestión en el viaje, no hubo algún problema en el viaje y llegó tarde, por fuerza mayor, tiene la posibilidad de decir, ok, me quedo un mes más en Jerusalén y participo del Pesaj. Pero hay algo bien interesante que no solo tenemos este comentario, sino que quiero ir a un recurso que podemos decir que académicamente es un recurso que de primer grado o un recurso primario de fuente de información, que es la Mishnah, porque fue escrita por los sacerdotes, por los que estaban en este ámbito de tomar las decisiones de la interpretación legal de los mandamientos y lo que sucedía dentro del templo. Entonces vamos a ver lo que dice en el Tratado Bikurim, en el Tratado de las Primicias, en el capítulo 9, verso 2, los sabios, o sea, podemos decir, los sacerdotes en el templo se preguntaron, ¿cuál es el camino lejano? Y ellos dijeron, desde Modim en adelante, una distancia semejante en cualquier dirección. Esta es la opinión de Rabí Akiva y de Rabí Eliezer. Dice, desde el umbral del atrio en adelante. Rabí Yosef dice, pero por eso se pone un punto sobre el gel, sobre un lugar en el templo, no para señalar una verdadera distancia, sino para iniciar, que se encuentra a partir del umbral del atrio en adelante. O sea, desde un punto en el templo a una distancia equivalente a la distancia de la localidad de Modim, es la distancia que se consideraba en el primer siglo que la persona estaba de alguna forma exenta de subir a Jerusalén. Todos los que vivían dentro de este radio, alrededor de Modim y de Jerusalén, podían llevar, por ejemplo, las primicias tenían que llevar productos frescos. El que vivía más lejos de Modim podía traer frutos secos. Mientras que los que vivían entre Modim y Jerusalén, en esa distancia, todos los que vivían alrededor tenían que traer frutos frescos. Igual sucedía con esto del Pesaj. Aquellos que vivían por fuera de Modim y no llegaban a tiempo, o sea, tienen que estar hablando de personas que vivían mucho más lejos, a la distancia de Modim a Jerusalén, que es aproximadamente 27 kilómetros. O sea que hay un radio de 27 kilómetros que todo el mundo, que todo el pueblo que habita en esos 37 kilómetros no tiene excusas para no subir a los tiempos señalados de Deuteronomios 16:16. Interesante. Entonces ahora entendemos esta otra parte del mandamiento cuando dice que puede ser alguien que se contamina ritualmente, como también alguien que vive lejos. O sea, tiene que ser alguien que viva más de un día de camino de Jerusalén y que en el camino tuvo una, podemos decir, percance y no pudo llegar a tiempo para presentar su Corban de Pesaj después de la ofrenda de la tarde, de las 3 de la tarde. Para eso vean un estudio que se llama Pesaj en el Templo, que está también aquí en la Biblia en su contexto, y pueden profundizar más. Miren cómo este estudio tenemos que complementarlos con otros para poder seguir aprendiendo un poquito más. Entonces miren qué interesante, ya respondimos esa pregunta. Ahora, la pregunta es, porque en el mandamiento habla de gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? Y dice que son prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Y un prosélito es una persona que se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. Y en este caso, eres tú y soy yo, un prosélito, que no somos naturales, que no somos parte del pueblo naturalmente, pero ahora por la gracia y la misericordia de Dios, extendida a través de Yeshua, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, ahora nosotros somos injertados al pueblo. Y al reconocer a Yeshua que Él murió y que el Padre lo resucita entre los muertos,
Ahora nosotros, esa es nuestra confesión de conversión, así como hizo Ruth cuando le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Cuando nosotros confesamos con nuestros labios que Yeshua murió y resucitó porque el Padre lo resucitó, y es la primicia de la resurrección, entonces esa es nuestra confesión de fe, que en donde ahora dejamos de ser gentiles y somos injertados al pueblo, como dice Romanos 11. Entonces esta parte no tenemos que prestarle atención porque somos nosotros. Y miren lo que dicen los sabios. Ya era sabido que un prosélito estaba obligado a realizar la ofrenda de Pesaj en Egipto. O sea, ya sabemos desde la salida de Egipto que aquel extranjero, la multitud mixta que se hizo parte a Israel, que salió con Israel, ellos tenían la misma ley. O sea que ellos, nos quiere decir, ahora entendemos que ellos se convirtieron al Dios de Israel y dejaron de ser egipcios. O sea, dejaron de ser gentiles para ser israelitas. Más se podría haber conjeturado que conversos futuros cuyos ancestros no presenciaron el éxodo no deberían hacer la ofrenda que comentan tal suceso. Por ello, nuestro versículo enseña que los prosélitos participaban por igual en la realización de los mandamientos, de acuerdo a Rambán. El éxodo es significativo incluso para el alma del prosélito, debido a que todo sentido incluida aquella asumida por éste al sumarse al pueblo de Israel, deriva de la misma raíz indivisible, misma que había permanecido inmersa en la contaminación espiritual de Egipto. De no ser por el éxodo, el concepto mismo de la santidad se habría extinguido y desaparecido del mundo. ¡Wow! Ahora miren por qué al prosélito, a nosotros, cuando nos convertimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos esta posibilidad de ser parte, porque, como dice aquí, dice que hemos estado inmersos en la contaminación espiritual de Egipto. La muerte eterna. Ahora entendemos la función de Yeshua, que vino a librarnos ¿de qué? De la muerte eterna. Ahora entendemos y ahora vemos cómo el Eterno nos dicen, ok, se convirtieron, son parte del pueblo, pueden sentarse a la mesa de Pesaj. Pero recuerden lo que dice el verso 14. Siempre y cuando el prosélito cumpla con el rito y con las leyes de Pesaj. Ahora, familia, yo quiero preguntarles una cosa. ¿Cuáles son las leyes de Pesaj? ¿Dónde podemos encontrar las leyes de Pesaj? A ver, familia, los que están acá en internet, ¿dónde podemos encontrar lo que es las leyes de Pesaj? Levíticos 23, ok, pero más específicamente que se dice leyes. Muy bien, mi hermano José Vargas. Éxodo capítulo 12, así que vamos a ir a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 12. Vamos a ir a los versos 40, más abajito, aquí. Del verso 43 al verso 49. Familia, recuerden, estoy compartiendo información y esto es lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a ver qué es lo que el Eterno pide como requisito, tanto para el natural como para el extranjero que se convierte, un prosélito, como tú y yo. ¿Cómo se convierte cuando nos convertimos? ¿Cuál es el requerimiento para sentarnos en las mesas de Pesaj? No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿ok? Miren lo que dice. Vamos a ir a lo que dice. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Esto, ¿quién es el que habla? Es Adonai. ¿Ok? Y estas son las ordenanzas de la Pascua. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿qué es ordenanza? ¿Qué es una ordenanza? ¿Qué significa una ordenanza? ¿Qué es la ordenanza? A ver, familia, pueden responder en el chat. ¿Qué es una ordenanza? Una ordenanza es, a ver qué dicen aquí, un jukim. Muy bien, mi hermana Ofelia. Una ordenanza es un jukim. ¿Qué es un jukim? Es un decreto, miren.
Vamos a validar eso. Vamos a validar eso, familia. Vamos a ir a la Biblia y entonces dice, esta es la ordenanza. Ok, verso 43. Voy a ir a la Biblia en inglés. Verso 43 dice, this is the statute of the Passover. Ok, este es el estatuto de la Pascua. Vamos a hacer el estudio de la palabra. El estudio de la palabra es Jucá. Miren qué interesante. Jucá, estatuto. Miren qué interesante. Vamos a ponerlo en inglés. Tiene que ver, en español, perdón. Está en inglés, lo vamos a poner en español. Dice, Jucá, estatuto, algo prescripto, promulgación, estatuto. Ok, ley, ordenanza de la Pascua, ley. Ok, miren qué interesante. Y miren en todos los lugares que se usa este versículo, estatuto. Tiene que ver con decreto real, familia. Es decir, nosotros podemos cambiar lo que dice una ordenanza, un jucá, un juquim, un estatuto, un decreto. Les pregunto, familia, sinceramente con la mano en el corazón, ¿podemos cambiar algo de lo que está escrito en Éxodo capítulo 12 del verso 43 al verso 44? No, no tenemos la autoridad. Nadie tiene la autoridad de cambiarlo, ni siquiera el mismo rey, porque es un decreto ya dado por el rey y no lo puede cambiar. Y la evidencia la tenemos en el libro de Esther. Cuando el rey da un edicto, un decreto, él mismo reconoce que no lo puede cambiar y solamente tiene que hacer una enmienda, pero no hay una enmienda a este decreto. Miren lo que dice. Vamos a seguir leyendo, familia, lo que dice. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Y cuando dice extraño no habla de extranjero, sino que está diciendo a alguien que usurpe, alguien que no cumpla con lo que tiene que cumplir. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero, y esto es lo que nos aplica a nosotros, y el jornalero, no comerá de ella. Se comerá en su casa y lo llevarás y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros, entre nosotros. Ok, esas son las leyes del Pesaj. Números capítulo 9, verso 14, dice exactamente que el extranjero está citando las mismas palabras, familia. Verso 9, verso 14, está citando las mismas palabras. Si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua de Adonai, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. La audiencia original entiende. Está conectando ahora a Éxodo capítulo 12. El mismo ritual tendréis, tanto el extranjero como el natural, de la tierra. Ok, entonces miren qué interesante poder analizar este mandamiento conforme al contexto del capítulo. Fuimos resolviendo algunas preguntas que quizás no teníamos en cuenta y que hoy podemos tener mayor comprensión del texto. Ahora, ¿cuál es la conclusión que tenemos? ¿Cómo ahora nosotros podemos traer esto a nuestras vidas? Toda esta información que nos enseña. 1. Los que no practicaron, recuerden que los que no pudieron ser parte del primer Pesaj, los que no pudieron participar, fueron por una cuestión de fuerza mayor. No porque ellos no quisieron ser parte, sino que por una cuestión de fuerza mayor no lo pudieron hacer. Entonces ahora, aprovechando, como les decía en un principio, que tenemos 9 meses para llegar a Pesaj, tenemos que meditar realmente si tengo el anhelo, o más que si tengo, de aprender a tener ese anhelo para el próximo Pesaj. De que si no cumplo con los requisitos que el Eterno pide, porque es bien claro, es un jukot, es un decreto de aquellos que quieren ser parte de Pesaj, tienen que cumplir con esto. Dios no está haciendo una acepción de persona. Es como, por ejemplo, a mí me gusta siempre explicarlo esto de una forma
práctica, que es cuando alguien te invita a una fiesta de gala, alguien que tú quieres mucho, alguien que tú amas, alguien muy cercano a ti, alguien muy íntimo tuyo, y te dice, este momento especial que tengo en mi vida, lo voy a celebrar con una fiesta de gala, y te manda la invitación, y te aclara la invitación que el decreto es de venir vestido de gala. ¿Qué quiere decir esto vestido de gala? De traje, corbata, smoking, las mujeres de vestido largos, bellos, caros, costosos, zapatos, o sea, bien vestido para la ocasión. Entonces, si a mí ya me están avisando de que hay una fiesta en la cual yo tengo que ir de gala, me avisaron con anticipación, yo voy a ir de chanclas, de ojotas, bermuda y camisa o remera, o un polo o una camiseta. No, porque yo sé que no me van a dejar entrar. Y recuerden, es de una persona amiga, una persona muy íntima mía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a esforzar y voy a cumplir para ser parte de ese tiempo. Pesaj, familia, es un tiempo íntimo en el cual el Eterno quiere reunirse con su pueblo. Y por eso dice, las condiciones son estas, de que haya un verdadero compromiso, tanto en el natural como en el extranjero, que se convirtió, que es un prosélito con el Eterno, de que sea parte del pacto. Y esto es algo bien interesante, porque vemos cómo el Eterno no hace excepción, sino que a todos nos está dando la posibilidad, siempre y cuando la decisión la tengamos nosotros. Y esto nos enseña también de que nos tenemos que preparar. Como recién decíamos también al principio y como decía mi esposa, hasta para el Shabbat tenemos que prepararnos, familia. No esperar a último momento. Y el Eterno, por su inmensa misericordia, nos está abriendo la posibilidad de que a partir de estos 9 meses podamos prepararnos para entrar en Pesaj. Y que cuando lleguemos, seamos hallados dignos de sentarnos a la mesa y celebrar este tiempo. No tenemos excusa, familia. No tenemos objeciones o podemos decir excusas para decir, no, es que no lo sabía. Familia, ya lo sabemos. Ahora depende de cada uno de nosotros de trabajar en pos de poder dar cumplimiento a este mitzvot, de poder cumplir este mandamiento. Y el Eterno nos permita que el próximo Pesaj sea en Jerusalén. Entonces, con más anhelo voy a desear cumplir los requerimientos, los requisitos. ¿Esa excepción? No. Pero sí va a marcar cuál es mi nivel de compromiso con el Eterno. Y eso aplica para todos, hasta me incluyo a mí mismo, me estoy incluyendo ahí. Porque muchas veces nos ha pasado esto, que llegan las fiestas, uy, es mañana, y no sé qué hacer, y cómo hago, y entramos a las carreras, y no. El Eterno nos va hablando con anticipación, para que nos preparemos, para que podamos disfrutar de ese tiempo, de este tiempo señalado que es el Pesaj. Como decían ahí, para un extranjero los sabios también representa, el haber salido de Egipto representa haber estado contaminado con la muerte. La idolatría es muerte. El paganismo es muerte. Ahí estábamos. Y el Eterno nos sacó por la gracia de Yeshua. ¡Wow! Mucho para analizar de este mandamiento. A pesar de que hoy no podemos hacer Pesach Sheni, pero hay algunos principios que podemos aplicar y poder prepararnos para el próximo Pesaj. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir esta pequeña porción, este pequeño tiempito de estudiar el mandamiento. Esta porción hay más mandamientos, por eso les recuerdo que vayan y vean el estudio que les decía al principio de el sonar de trompetas, que también habla sobre otros mandamientos y es parte de esta porción. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartan las enseñanzas. Nos ayuda, familia, a seguir proclamando el Evangelio del Eterno, proclamado por Yeshua. Y hoy nosotros tenemos esa bendición, todos nosotros, ustedes y nosotros, de poder compartir de las buenas nuevas a todas las naciones. Esa es la función de Israel, es nuestra función. Y que nos apoyes nos ayuda a seguir difundiendo este mensaje. Así que suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en el próximo estudio de Restaura el Alma. Shalom familia, nos vemos.